esta noche con Luis Jiménez Pacheco. Muy buenas noches queridos amigos del canal de YouTube LJP57 en su programa La Otra Realidad. Su servidor Luis Jiménez Pacheco para un tema más, un tema un poquito controversial para el día de hoy. Hoy viernes 1 de julio del 2016 desde Heredia, Costa Rica. Muchísimas gracias por estar en sintonía de La Otra Realidad. Hoy tendremos un programa especial, un programa del cual detallaremos y que daremos a conocer, ya que estos temas en La Otra Realidad son temas un poco controversiales, pero basándonos siempre en lo fascinante. Nos centraremos a unos documentos extraordinarios. Se podría llamar el gran descubrimiento del siglo. Es importante que hoy, a través de la historia, de la investigación, del periodismo investigativo, la historia no revelada, es importante conocer esto. Es importante este descubrimiento que en el año 1945, dentro de unas vasijas en un pueblo pequeño llamado Nag Hammadi, en el Alto de Luxor, en Egipto. Es un gran tesoro, querido escucha, un gran tesoro, sí, para la historia, para la arqueología, para los eruditos y estudiosos, incluso para las grandes religiones, lo que esté ligado a este personaje. Posteriormente, 65 años después, hablamos del año 2010. Se finaliza de comprobar de que son los documentos encontrados reales. Tanto que desde el año 130 aproximado, después del personaje que les diré más adelante, su escritura, la tinta empleada en la época, el material, los papiros, los manuscritos, entre otros. En esta noche, querido oyente de La Otra Realidad, conoceremos textos, y esto que quede muy claro, textos de más de 1850 años. Sí, así como lo escucha, 1850 años, los cuales permanecieron ocultos. Y acá la gran pregunta sería, ¿la iglesia los ocultó? ¿La iglesia no le convenía? ¿O fueron robados? Se guardaron para proteger este material, esta información. No sabemos realmente, querido oyente. Lo que importa en esta noche es que hoy daremos a conocer uno de los textos o rollos o acontecimientos más importantes de la época moderna. Hoy daremos a conocer otros evangelios. Hoy daremos a conocer otra realidad de evangelios. Aquí hay una gran parte de biografía que no estuvo en los documentos oficiales. La biografía de un hombre que cambiaría la historia de la humanidad. Sí, así como lo oye. De un hombre que cambiaría esa historia. De un hombre que daría a conocer algo fascinante,
algo diferente para darle a conocer a la humanidad. Y más de 1850 años. Era alguien que pensaba un poco diferente. Era un personaje del cual resaltó la solidaridad de sus semejantes, de el prójimo. Pero hoy conocemos muy poco de su niñez. Es relativamente muy escasa en los documentos oficiales. Muy poca información. Y en los oficiales tenemos hoy solamente una pequeña referencia. Si lo analizamos, decimos que el niño crecía y se hacía más fuerte, más sabio, y gozaba del favor de Dios. Esta es la única información que tenemos realmente en esa infancia. Es la única información de los textos oficiales en la cual hoy podemos resaltar. Y es importante que en esta noche, es importantísimo dar a conocer este tema. No se sabe si realmente se ocultó por alguna razón o simplemente no lo quisieron dar a conocer o se extravió. Históricamente, hasta el día de hoy, en los evangelios canónicos, no sabemos nada de esa infancia. Tenemos solamente esa línea de la cual nos resulta extraño, de un niño extraordinario. No tenemos milagros en los oficiales, no tenemos curaciones, no tenemos sanaciones, mucho menos resucitaciones. Para algunos, ¿existirá esto o no? Para otros, hoy daremos a conocer algo asombroso. Algunos ni siquiera lo han oído mencionar. Y para otros, sí lo pudiesen creer. Otros también aprenderán algo nuevo. También aprenderán que existen otros documentos, que existe otra realidad. Algunos por primera vez lo escucharán. Lo cierto es que hoy vamos a dar a conocer un tema importante para la cristiandad, un tema fascinante, exclusivo, porque acá en Costa Rica, en Centroamérica, estos temas se tocan muy poco. Hay muy poca información en cuanto a este tema. El objetivo de la otra realidad es que tengamos en cuenta que no existe una verdad absoluta, que no existe solo una realidad. Existe la otra realidad. Y el objetivo es ese, dar a conocer para que otros oyentes lo conozcan, lo escuchen, lo entiendan. No cercenar esa información, de la cual es una información paralela, de la cual se dice que es un pecado, que es malo y que no se pueda leer. Y esto es falso. Si bien es cierto, se descubre en 1945, ya los cánones, ya la iglesia, desde hace más de 1700 años, ya tenía hecho y dicho cómo iba a quedar las fuentes oficiales, los escritos de los cuales se avalaron en esa época. Pero la otra realidad
se une a este descubrimiento para que los conozcamos, uniéndose también a la teología, a la historia, a la arqueología, la ciencia, al periodismo investigativo, al estudio de muchos y al dar a conocer esto tan fascinante del descubrimiento moderno más importante de la época. Hoy, querido oyente, hoy revelaremos lo que no se cuenta, lo que no se ha dicho. Y si alguna vez usted se ha preguntado, ese desfase, esa laguna en la cual solo una línea se hace referencia, que crecía en sabiduría, y nada más, hoy daremos a conocer la infancia de Jesús de Nazaret. La otra realidad, lo que pretende es que usted tenga otra realidad de sucesos, del cual un hombre cambió la historia de la humanidad. Un hombre cambió el mundo entero por su ejemplo, por su sabiduría, por dar la vida por los demás. Hoy hablaremos de ese personaje tremendamente impactante en la vida de toda la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, la otra realidad, escucharemos la infancia de Jesús. May it be an evening star shines down upon you. El tema es fascinante, querido oyente. Tenemos algunos audios preparados en cuanto a este tema. Vamos a ir a uno de ellos. Ya regresamos acá, en su programa La Otra Realidad. Ya regresamos. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. May it be an evening star shines Regresamos, querido oyente. En este primer audio podemos observar, podemos escuchar lo que es un documento en el cual se llaman logiones. Este documento nos relata y nos dice que lo recogido por los escribas de la época es lo más cercano que tenemos anteriormente a los evangelios de Jesús. Y aquí podemos encontrar que son dichos ejercidos de propia autoría de Jesús, de los cuales los escribas recogieron esta información. Acá en este inicio hemos escuchado de aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Esto es el logión número 1 del año 45 después de que Jesús muere. Incluso más cercano a su muerte que los propios evangelios. Aquí Jesús nos habla y nos dice y nos está comunicando de la parte de la resurrección del Espíritu, del cual no lo tenían tan claro en esa época los judíos. Él
tenía mucho más claro del mundo espiritual. Y hablamos también de algo sumamente importante. Hablamos de ese mundo espiritual y del bien y del mal, del pecado y hacer el bien a los demás. Eso es muy interesante, porque hoy la hermenéutica teológica podemos entender y podemos analizar y estudiar la interpretación de acuerdo a mucho estudio de lo que Jesús nos quiso decir en cuanto a los logiones y a este tema. Vamos también a escuchar otros audios en el cual la infancia de Jesús, como he repetido al inicio, no se sabía absolutamente nada, solo una línea en la cual nos menciona que el niño crecía en sabiduría. Eso es todo lo que tenemos. Su infancia realmente no nos da ningún escrito en los evangelios, del cual hoy sí vamos a detallar algunos milagros, de los cuales Jesús de niño hace, Él realiza. Vamos a escuchar el segundo audio, en el cual se llama El milagro de los pájaros de barro. Vamos a escucharlo y ya regresamos para contarles un poquito de la historia, cuándo se encuentra y dónde los evangelios en los cuales hoy estamos dando a conocer, para que usted entienda un poco cómo se encuentran estos documentos en Egipto. Vamos a pasar al audio y ya regresamos, querido oyente, aquí en su programa en YouTube, La Otra Realidad. Jesús a los 5 años de edad. Jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Y amasando arcilla, formó 12 aves e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había advertido lo que estaba haciendo Jesús, fue corriendo a su padre y se lo contó todo diciéndole: He aquí que tu hijo está a la orilla del arroyo y habiendo cogido barro, ha formado con él 12 aves y ha profanado el sábado. Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, y viendo lo que había hecho Jesús, le dijo: ¿Qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a las aves, ordenó: ¡Volad! Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando. Acabamos de escuchar, querido oyente, uno de los audios en el cual la universidad en España, la Universidad Complutense, ha traído en cuanto a cómo se menciona y cómo se escribió en el Evangelio de la infancia de Jesús. Gracias a ellos por facilitarme este material para que usted, querido oyente, lo pueda escuchar. Es importante porque aquí, en este milagro, como entenderán, el niño Jesús tenía 5 años. Y es una edad muy temprana. Un niño a esa edad, en nuestro vivir diario, igual en la antigüedad,
lo que les gusta es, por supuesto, el jugar. Esa parte de los niños en el cual, y Jesús como un niño, como esa parte humana de Jesús, lo estaba haciendo. Y escuchamos en el audio que le dan la queja a su padre José, de que era un día en el cual los judíos respetaban muchísimo, como para nosotros el día domingo, el día de ir al culto, a la iglesia. En ese momento era el día sábado y estaba absolutamente prohibido realizar algo o hacer alguna actividad. Y a raíz de que le ponen la queja, como decimos hoy acá en Costa Rica, entonces el niño lo que hace es el milagro de que esas aves tomen vida. Es impresionante poder escuchar este audio e imaginárselo, querido oyente. Imaginar y llevar a nuestra mente. Por eso la magia de la radio, la magia de la comunicación, como en este canal de YouTube, LJP57, en su programa La Otra Realidad. Porque queremos dar a conocer temas de los cuales se han ocultado o no se han dado a conocer. La idea es que usted, oyente, tenga información diferente, pero real. Y en cuanto a este primer milagro, el milagro de Jesús, que le da vida a los pájaros de barro. Es impresionante escuchar esto. Es impresionante ese poder de un niño y del niño del cual funda el origen de la mayor religión en el universo, la religión cristiana. Es importante este descubrimiento, porque nos vamos a remontar un poquito a la historia, al descubrimiento, en el cual, para que usted, querido oyente de La Otra Realidad, sepa, lo entienda, de dónde viene y el origen y cómo se encuentra. Existen dos versiones. Existen dos versiones en cuanto a esto. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. La Otra Realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. En esta noche, con Luis Jiménez Pacheco. Regresamos, querido oyente. Vamos a ir a detallar dos versiones, de las cuales son las que se han descubierto y no se sabe realmente cuál de las dos. Hay una antes y una después en cuanto a este descubrimiento en lo que estamos conversando hoy, la infancia de Jesús. Aquí vamos a tener dos versiones. Aquí vamos a tener la primera versión, que antes de que se descubra los documentos. Tenemos la primera versión, que es cuando un monje oculta que son 13 rollos, de los cuales uno de ellos es el que estamos conversando hoy, que es la infancia de Jesús. De esos 13 rollos están encuadernados, son muy amplios, es como decir, lo que tenemos son 13 rollos y hablamos de aproximadamente, como ver hoy, lo que sacaban antes, un directorio telefónico. Estaban encuadernados y los dejaron dentro de una vasija de barro. Alguien lo escondió. Y la pregunta es, ¿con qué fin? Y realmente hoy no lo sabemos. Se dice de la versión que tenemos que fue un monje en el cual los guardó. No sabemos si realmente fue para ocultarlos, como en ese momento se encontraban algunos, y la parte de la religiosidad oficial, algunos de los cuales ellos no hubiesen encontrado, y tenía miedo, me imagino el monje, de que pudieran desaparecer.
tomó la decisión de ocultarlos y no sabemos realmente que uno de la versión que podemos resumir es que se ocultaran con el fin de que no los pudieran encontrar. Alguien probablemente andaba en la persecución en ese momento la iglesia de todos los textos que no concordasen con lo que ellos ya habían determinado. Entonces los podían tomar y podían quemarlos o desaparecerlos o guardarlos para esconderlos, para que no fueran leídos en las catacumbas en ese momento, o también fueron ocultados para que no los robaran y para que no se vendieran posteriormente. Esa es la primera versión en cuanto se ocultan, y la segunda versión es cuando se encuentran los documentos en el año de 1945. Esta segunda parte es la que sí podemos fiar, porque en el año de 1944, y esta es la historia oficial, en cuanto se encuentra estos rollos, estos documentos, la familia de Mohammed Ali, sí, querido oyente, así como lo escucha, a Salman, que es el padre de Mohammed Ali, compra un terreno en Egipto para sembrar, para trabajar, y lo compra con su familia. Un año después, posteriormente, cuando preparan la tierra, estamos hablando ya del año 45, cuando aran la tierra, hacen trillos, como es conocidos por algunos y que saben este proceso, topándose con estas vasijas en las cuales estaban enterradas. Estaban llenas de papeles para ellos, eran rollos, y deciden guardarlos para posteriormente preguntar en la localidad de quiénes eran o de qué eran. Pasaron aproximadamente 7 meses. Ellos siguieron con ese proceso de trabajo, de alistar esa parte tan importante que era la tierra para trabajarla. Pasaron, como les digo, aproximadamente 7 meses. Hasta que en una noche pasa algo interesante. Llega todo un contingente de la parte de seguridad de Egipto, la policía que llamamos acá, y llega a la finca vecina buscando algo. Ellos oyeron y probablemente se asustan en ese momento y pensaban que lo que andaban buscando eran esos documentos. Las autoridades le piden permiso a la familia Ali para buscar algo. Ellos muy gentilmente, por supuesto, acceden, porque andan buscando pruebas de un asesinato ocurrido año y medio aproximadamente atrás. El padre acepta, por supuesto, la revisión y les cuenta que encontraron, tal vez por temor, unas vasijas, y dentro habían algunos papeles que eran los papiros, los rollos, y les faltaban algunos trozos, por supuesto, y otros estaban quemados, ya que la abuelita de la familia Ali ocupaba en muchas ocasiones papel para prender el fuego y hacer la comida. Encuentran esta documentación. Ellos, por supuesto, que comienzan a leer, y aquí es donde se detiene, en ese año de 1945, esta importantísima documentación. Y es lo que comienzan los estudiosos, los investigadores, los profesores ya de Egipto, y posteriormente se da a conocer entre la parte científica, ocultando realmente el gobierno de Egipto, pero contactándose con los eruditos internacionales, profesores, académicos, para que verdaderamente sepan de que ha habido un gran descubrimiento en la parte religiosa.
y es lo que estamos dando a conocer hoy, que es una pequeña parte, que es la infancia de Jesús. Quisiera que compartamos el segundo audio, del cual, le repito, gracias a la universidad, gracias también a Milenio 3, del cual ha facilitado y me ha facilitado estos audios, para que usted, querido oyente, de Costa Rica, de Centroamérica y del mundo, escuche estos audios tan impresionantes. Vamos a ir al segundo. Y este es uno muy importante, porque esto marcaría posteriormente en su vida adulta la resurrección. Vamos a ir a este segundo audio y ya regresamos. Algunos días después Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, porque tal era el nombre del niño, levántate y di: ¿he sido yo quien te ha hecho caer? No, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Querido oyente, es verdaderamente impresionante escuchar esto. Estamos hablando del milagro de resucitación. Y es muy importante porque en esto se basa. En esto es lo más importante para el cristianismo. La base fundamental para creer, como lo indicábamos al inicio, en ese mundo espiritual, en la parte de nuestro espíritu, cuando debe llegar, según la religión cristiana, al Todopoderoso, a esa energía universal, a ese ser supremo que le pertenece a Él, y que el ser humano, como lo dijo Jesús, como lo indicó, está compuesto de dos partes, la parte física y la parte espiritual. Acá se comete una injusticia, del cual culpan a Jesús de la muerte del niño. Y Él lo resucita para que Él diga la verdad, para que Él la cuente. Y ahí comenzaron a darse cuenta de que el niño Jesús tenía poderes inimaginables. Alabaron a Dios y le dieron gracias a Jesús. Y como Jesús lo menciona y lo hemos dicho acá, es base fundamental la resurrección en el cristianismo, la resurrección en cuanto a la parte espiritual. Es muy importante lo que el niño acá hace, lo que el niño da a conocer. Porque la base importante es lo que Jesús niño comienza a hacer, comienza a realizar milagros, de los cuales va a repetir algunos en su vida pública. Tenemos otro audio, el cual vamos a escuchar. Ahora escucharemos la parte de castigo del niño Jesús para aquellos que no respetaban al prójimo, los que no respetaban a la naturaleza. Lo que aquí nos enseña Jesús, aquí nos enseña
la destrucción a la naturaleza, al medio ambiente, a no seguir con esa parte natural de proceso en el cual Dios hace, en el cual lo podemos ver en el texto bíblico de la creación. Aquí vamos ahora a escuchar esta parte y ya vengo a comentarles a ustedes porque estos dos milagros han sido impresionantes. Digamos que el milagro de Jesús siendo niño, de los milagros impresionantes, pero digámoslos agradables, de una figura de Jesús, de un carácter muy bueno. Pero también aquí hay una controversia y quiero que lo escuchen también el audio y ya vamos a comentarles eso, de esa controversia en el cual el niño Jesús también muestra, por falta también de madurez por ser niño. Bueno, podría ser, pero ya vamos a comentarles ese milagro que viene a continuación. Ya regresamos. Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: «No continuarás tu camino». Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: «¿De dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto?». Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él diciendo: «Con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos». ¡Que mata a nuestros hijos! Regresamos, querido oyente. Acabamos de escuchar uno de, si se puede llamar milagros, un poquito controversial. Pero al igual, aquí tenemos algo curioso, como les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos algo curioso, ya que podemos ver el otro lado, podemos ver la otra cara de la parte buena de Jesús y vemos la otra parte, el carácter fuerte, digámoslo así, el carácter fuerte de castigo, el carácter fuerte de condenar, el carácter fuerte cuando se va en contra de la naturaleza creada por Dios. Aquí podemos observar que siendo niño era sumamente respetuoso por la creación. Pero no sin antes también vamos a escuchar otro audio, porque aquí se ve reflejado esa parte tan importante del carácter fuerte, del seguir las reglas tal y como son, del irrespeto a lo creado por nuestro Padre. Y esto es importante porque si vemos hoy, si lo vemos en la parte de la naturaleza, si lo vemos en la parte del ambiente, si hoy lo vemos después de 2000 años, la parte tan importante del cuidado al planeta Tierra, esto es probablemente lo que a él le choca en esa parte no divina, sino también en esa parte humana, en esa parte de comprensión hacia nuestro planeta. Es importante tenerlo en cuenta, porque siendo un niño, él sabía lo importante que es el cuidar el medio ambiente, el cuidar el planeta, porque de ahí depende nuestra vida. Vamos a escuchar, que es muy interesante, este otro audio que seca a un niño, así como lo escuchan, seca a un niño, y se le ha titulado El niño que se secó. Vamos a escucharlo, es 1 minuto, y ya regresamos acá, en su canal de YouTube, La Otra Realidad.
hijo de Anás el escriba, que había venido con José, se encontraba allí y con una rama de sauce hizo correr las aguas que Jesús había embalsado. Y Jesús, viendo lo que hacía, se encolerizó y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas balsas y estas aguas? Ahora tú te vas a quedar seco como un árbol sin raíces y no podrás llevar hojas ni frutos. Y enseguida él se secó todo entero. Los padres del niño que se había secado lo tomaron en sus brazos, desolados por la desgracia que le había sobrevenido a tan tierna edad, y lo llevaron a José, increpándolo por tener un hijo que hacía tales cosas. Regresamos, amigos, de La Otra Realidad, aquí en su canal de YouTube LJP57. Seguimos con el programa especial de la infancia de Jesús. Como les decía anteriormente, es impresionante a la hora de que detallamos este texto en cuanto a la infancia de Jesús, el compromiso, la seriedad, en el cual los eruditos han investigado por más de 65 años y que hoy para Costa Rica, acá en Centroamérica, hemos dado a conocer este material tan importante. Hace 65 años que se estudió y en el 2010 se dio a conocer. En buena hora, ya que teníamos otra concepción y no teníamos información en cuanto a su niñez. Pero no solo estos milagros de los cuales hemos escuchado hoy en audio, no solo estos tenemos, también por supuesto hay 3 más, pero me gustaría también que los escucharan, porque tenemos también 3 milagros más, el cual uno es el pañal de Jesús, y el otro es la novia muda, la novia sin voz, que esto ocurre en una aldea, y en esa aldea también ocurre otro milagro más, el agua bendita, que me gustaría que también lo conocieran, porque ha sido muy interesante de niño los milagros que ocurriesen. Es interesante y es importante porque aquí hablamos de un descubrimiento que después de los evangelios oficiales, después de los evangelios canónicos, hablamos de otro tipo de evangelio como el de la infancia de Jesús. Este tipo de evangelio es muy interesante porque nos da más información de las cuales no teníamos, de las cuales no se pusieron porque no se podían, porque el descubrimiento aparece en 1945. Y hoy usted, en su canal, su servidor Luis Jiménez Pacheco, le ha dado a conocer en el canal de YouTube este programa interesante. Es un programa incluso que algunos podrán y tendrán también el discernimiento de poderlos aceptar o de no. Lo importante e interesante es que no se tenía esta información. Y también hay 3 milagros más, en el cual voy a leerles porque me pasaron solo ese tipo de audios creados por la universidad en España, la Complutense y Milenio 3, en el cual ellos han accedido gustosamente a darme este tipo de información para que usted hoy escuche en La Otra Realidad, acá en Costa Rica, Centroamérica, el programa de la infancia de Jesús, otra realidad de la cual usted, querido oyente, me interesé que pudiera conocer. Pero también tenemos el otro milagro, el pañal de Jesús. Vamos a escucharlos y vamos a leerlo para que usted lo pueda escuchar.
pañal de Jesús. Habla el milagro de un joven poseído. Al verlo su padre, ya curado, le preguntó: ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has curado? Cuéntame, hijo. Y le contestó: me he puesto en la cabeza el pañal de un niño llamado Jesús, que se hospeda con su madre, y los demonios me abandonaron inmediatamente. Dijo el padre: tal vez, hijo mío, puede que sea el Hijo de Dios. Y así es como se cumplió la profecía que se decía: de Egipto llamé a mi hijo, y lo veréis por los milagros. Así le contesta el padre. En el milagro, el pañal de Jesús. Aquí teníamos el pañal de Jesús, pero no solo ese, también tenemos otros, y el que sigue a continuación quiero también leérselos, y se llama La novia muda o la que no podía hablar. Vamos a leérselos porque es muy interesante. La novia muda. José, María y el niño Jesús llegaron a otra aldea en la que los habitantes venían de celebrar una boda. La novia había enmudecido muchos años atrás y no podía hablar. Cuando la novia vio a María, que entraba en la aldea, y vio que venía con su hijo, extendió la mano y saludó al niño. Incluso lo tomó en brazos y lo besó, desatándole al instante la lengua y abriéndole los oídos. Aquella tarde hubo gran júbilo. Alabaron al Señor y honraron a Jesús por el milagro acontecido. Aquí, querido oyente, tenemos otro milagro más interesante de una misma aldea. Pero no sin antes, también escuchemos el otro que se llama el agua bendita o el agua milagrosa. Al día siguiente, una mujer tomó agua perfumada para bañar al niño. Tras haberlo bañado, se valió de la misma agua para enjuagar a una joven que había allí y cuyo cuerpo estaba blanco a causa de la lepra. Al derramar el agua sobre la niña, sobre la joven, se purificó, quedando sana al instante. Los paisanos no dudaron que el niño era hijo de Dios y alabaron y honraron por horas el milagro acontecido. Querido oyente,
Hemos tenido alrededor de 7 milagros hoy, en el cual hemos descubierto, hemos abierto un evangelio, el evangelio de Jesús, el evangelio de la infancia de Jesús. He querido que en su canal de YouTube LJP57, en la otra realidad, usted conozca algo diferente, que usted conozca otra realidad, de un hecho tan importante, de un hecho de una persona que cambia completamente a la humanidad, en el cual su servicio y dar la vida por los demás hace la gran diferencia en cuanto a muchos dogmas y a muchas religiones. Este documento que hemos explorado el día de hoy es algo histórico, que hoy día es el gran descubrimiento de la época moderna, en el cual el objetivo es dar a conocer este tipo de información. Aunque en algunas sean contradictorias, algunos de ustedes crean o no, el documento existe. Y hoy hemos dado a conocer a todos ustedes, queridos oyentes, que uniéndose a este conocimiento, al estudio, a la teología, a la historia, a la arqueología, a la ciencia investigativa, al periodismo de investigación, al estudio, hoy hemos revelado la infancia de Jesús, esperando que en este programa, La Otra Realidad, cada semana escuche usted algo diferente, escuche usted algo en el cual no conocía, y si lo conocía, que refuerce su conocimiento. Ha sido un placer el haber estado en este canal. Para todos los que me quieran seguir escuchando, todas las semanas tendremos un programa diferente, un programa de misterio, un programa histórico, un programa político, un programa diferente en muchos temas. Esperando que haya sido del agrado, su servidor, Luis Jiménez Pacheco, ha estado con ustedes y les voy a dejar los audios aquí al final, por si los gustan escuchar nuevamente. Les voy a dejar todos los audios seguidos para que lo puedan escuchar. Agradecerles. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más de La Otra Realidad. Gracias y hasta la próxima. Realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. En esta noche, con Luis Jiménez Pacheco. El niño Jesús, a los 5 años de edad, jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Y amasando arcilla, formó 12 aves e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había advertido lo que estaba haciendo Jesús, fue corriendo a su padre y se lo contó todo diciéndole: «He aquí que tu hijo está a la orilla del arroyo y habiendo cogido barro, ha formado con él 12 aves y ha profanado el sábado». Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, y viendo lo que había hecho Jesús, le dijo: «¿Qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer?
Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a las aves, ordenó: ¡volad! Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando. Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: no continuarás tu camino. Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: ¿de dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él diciendo: con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. ¡Que mata a nuestros hijos! Y el hijo de Anás, el escriba, que había venido con José, se encontraba allí y con una rama de sauce hizo correr las aguas que Jesús había embalsado. Y Jesús, viendo lo que hacía, se encolerizó y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas balsas y estas aguas? Ahora tú te vas a quedar seco como un árbol sin raíces y no podrás llevar hojas ni frutos. Y enseguida él se secó todo entero. Los padres del niño que se había secado lo tomaron en sus brazos, desolados por la desgracia que le había sobrevenido a tan tierna edad, y lo llevaron a José, increpándolo por tener un hijo que hacía tales cosas. Algunos días después Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, porque tal era el nombre del niño, levántate y di: ¿he sido yo quien te ha hecho caer? No, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Esta noche con Luis Jiménez Pacheco.